La idea de esta última sesión, bueno, de esta sesión hay una pregunta en el examen. Para los que están pensando en estudiar en el examen, pues si ponen atención a la clase, van a tener una pregunta. Una de 30, una de 50, no que sean solo 30, ¿no es cierto? ¿No? Para que sea una pregunta de 30 y no una de 50. La idea de esta sesión es como revisar alguna aplicación práctica que permita integrar todas las herramientas que ustedes han visto a lo largo del curso de bioinformática. Ustedes como médicos en formación probablemente no van a estar enfrentados a la genómica comparada y probablemente como médicos en ejercicio tampoco. O sea, ustedes no van a trabajar en el campo de la genómica comparada, pero a partir de la genómica comparada son algunos resultados que son interesantes y que tienen una aplicación médica, que es alguno de los ejemplos, un ejemplo que se les va a mostrar al final de la sesión. Generalmente en un grupo de 100 estudiantes, ustedes son como 140, más o menos en un grupo de 100 estudiantes de medicina hay uno o dos que finalmente van a terminar dedicados a la investigación. Esas una o dos personas que terminarán dedicadas a la investigación, probablemente sí van a usar este tipo de herramientas y sí van a encontrar alguna utilidad de esto en su desarrollo profesional. Para los otros es interesante saber esto. Algunos de los artículos que lean probablemente en clínica pueden tener algún tipo de esta información. Y más interesante es que les pueda dar como una visión de cómo funciona la ciencia y cómo funciona el método científico y cómo se organizan las cosas para resolver problemas de investigación. Entonces vamos a hablar un poquito de genómica comparada. Algunas personas ayer en el correo me estuvieron preguntando cosas sobre la clase, imagino que pensando en el examen también. ¿Qué saben ustedes? Bueno, esta clase van a recibir ustedes mucha información nueva, seguramente van a ver términos que no conocían previamente, no se angustien, eso no se les va a preguntar en el examen. La pregunta que salió de esta presentación es de una diapositiva que tiene unos conceptos muy básicos. Entonces no se preocupen si empiezan a ver términos que no conocen, que no entienden. Voy a tratar de definirlos. Vamos a tratar de hacer una clase tranquila, probablemente acabemos un poquito antes, para que ustedes se puedan ir tranquilos a seguir estudiando para el examen. Pero entonces no se angustien si hay términos raros, que eso no se les va a preguntar en el examen. ¿Quién leyó algo de genómica comparada? ¿Alguien sabe de qué se trata, qué objetivos tiene, qué utilidad puede tener la genómica comparada? Yo leí que decía que estudiaba la diferencia entre dos genomas de dos o más genomas de diferentes especies. Esa es la definición básica de genómica comparada. Establecer parecidos y diferencias. No solamente son importantes las diferencias, las dos cosas son importantes. Los parecidos y las diferencias entre dos o más especies, ¿sí? ¿Qué utilidades tiene la genómica comparada? ¿Alguien leyó algo sobre para qué puede servir establecer parecidos y diferencias entre genomas de diferentes especies? O sea, ¿para qué quiere uno comparar, por ejemplo, el genoma humano con el del ratón, con el de los primates? Sí. Esa es interesante, es identificación de polimorfismos. ¿Qué es un polimorfismo? Variación en la secuencia del DNA. Cuando uno habla de un polimorfismo está diciendo que probablemente no altera la función de la proteína, o sea que no tiene una función dañina para el que codifica para esa proteína si se trata de un gen codificante. Entonces uno puede encontrar polimorfismos entre especies, pero uno también puede encontrar polimorfismos dentro de una misma población. Entonces, por ejemplo, se podría secuenciar el genoma de todos ustedes, hacer genómica comparativa con el genoma de todos ustedes e identificar polimorfismos dentro de la población humana. ¿Por qué sería interesante? ¿Qué utilidad puede tener identificar polimorfismos dentro de una población, pensando por ejemplo en los humanos? ¿Para qué sirven esos polimorfismos? Patrones evolutivos, que serían entre especies principalmente, pero entre individuos también es importante. Ustedes han oído que una de las teorías más aceptadas del origen del hombre es que el hombre se originó en África, migró a Europa y después de Europa migró hacia Asia y migró hacia América. Eso se hacía inicialmente con los hallazgos de fósiles que se encontraron de la especie Homo sapiens, se vio qué antigüedad tenía y dónde iban apareciendo. Pero se puede hacer evolución molecular, identificar las migraciones del hombre buscando polimorfismos en el DNA. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan polimorfismos en población africana, que es donde se originó el hombre, donde se cree que se originó el hombre y es lo más aceptado en este momento, esa población africana tiene menos variación que por ejemplo la población europea, que por ejemplo la población americana, porque es una población más antigua, entonces los polimorfismos se han fijado ya y hay menos variación dentro de esa población, ¿sí? ¿Qué otra utilidad puede tener los polimorfismos? Ustedes han oído una historia en China que la tercera parte de los chinos son descendientes de Genghis Khan, el rey de los hunos. La forma como se obtuvo esa información fue analizando el cromosoma Y de los chinos.
Entonces ellos se dieron cuenta que la tercera parte de los chinos compartían el mismo cromosoma Y. ¿De dónde heredamos el cromosoma Y? Por línea paterna. Entonces, Genghis Khan, por donde iba pasando, por donde iba conquistando, iba matando a los hombres y apresando a las mujeres y embarazándolas. Como él era el rey de los hunos, él embarazaba a las mujeres. Entonces, esos niños, esa descendencia, heredaba el cromosoma Y de él. Ellos le pasaron el cromosoma Y a sus siguientes hijos, así sucesivamente, hasta la actualidad. Otra función, ¿para qué más podrían servir los polimorfismos? ¿Cómo? Ustedes han visto el CSI que cuando encuentran un resto biológico le hacen prueba de identificación con DNA para ver a quién pertenecía. Esas identificaciones se hacen buscando los polimorfismos. Cada uno de ustedes tiene variantes específicas en su genoma que lo hace único, y eso permite, si se encuentra una muestra biológica de alguno de ustedes, poderla relacionar con ustedes, esa muestra biológica, con un valor predictivo positivo muy alto, por encima del 99 punto, varios 9 después de eso por ciento. O sea, si hay una muestra biológica y ella comparte el mismo de polimorfismos que ustedes tienen, con toda seguridad esa muestra depende de ustedes. ¿Para qué más sirve eso? Para pruebas de paternidad. Si hay un hombre que no quiere aceptar la paternidad de un niño, se hace una prueba de polimorfismos, que es la prueba de paternidad, se compara el DNA del padre, el de la madre, con el del hijo. ¿Qué esperarían ustedes encontrar en el DNA del hijo cuando lo comparan con el del padre? Primero el mismo cromosoma Y, pero el problema es que la mayoría de los hombres que estamos aquí tenemos un cromosoma Y de origen español. Los españoles hacían lo que Genghis Khan en China, mataban a los indios o los esclavizaban y se morían y embarazaban a las indias. Entonces muchos de nosotros recibimos el cromosoma Y español. ¿Qué mitocondria creen ustedes que tenemos la mayoría de los que están aquí? ¿De origen español o nativa de acá? Probablemente nativa. Cuando se hacen estudios de polimorfismos en DNA mitocondrial se encuentra que la mayoría de los colombianos tenemos mitocondrias nativas con cromosomas Y de origen español. Pero entonces si comparan para una prueba de paternidad el genoma del niño con el genoma del supuesto padre, si es el padre, ¿qué esperan ustedes encontrar? Entonces el cromosoma Y no es muy bueno porque es muy parecido entre los individuos, entonces no sirve para individualizarlos. ¿Qué esperan ustedes encontrar si comparan los polimorfismos de un supuesto padre con el hijo y ese supuesto padre es realmente el padre? ¿Qué va a compartir qué porcentaje de los polimorfismos del supuesto padre? Todos, la mitad, el 25%, el 10%. El 50%, ese niño va a tener el 50% de la mamá, que la maternidad casi nunca se duda, porque pues es muy claro que la señora tuvo el bebé en el hospital, a menos que haya habido problemas. También pueden haber fallos ocurren, pero son menos frecuentes. Es muy raro que una mamá niegue un hijo, es más probable que un hombre niegue a supuesto al hijo. Entonces, esas son algunas de las utilidades a nivel de humanos. A nivel de investigación, ¿a quién se le ocurre para qué más puede servir la genómica comparada? Identificar función de genes. Si uno compara genomas, digamos hay un genoma del cual se conoce muy bien la función, en el cual se han gastado mucho dinero, mucho tiempo de investigador, muchas mentes, analizando cómo funciona ese genoma, por ejemplo el genoma del ratón, el genoma del humano, el genoma de Drosophila, de la mosca, de la fruta. Son genomas muy bien conocidos y se conocen relativamente bien cuáles son los genes, cuáles son las regiones reguladoras de esos genes. Si hay un genoma nuevo, un organismo no bien estudiado que apenas se está empezando a estudiar, se comparan esos genomas con el genoma nuevo y permite hacer predicción de genes y de estructura de esos genes en el genoma nuevo. ¿A alguien se le ocurre alguna otra utilidad de la genómica comparativa? Observar mutaciones genéticas. Puede ser que sí, pero realmente cuando uno está estudiando mutaciones es que uno tiene un individuo que tiene un fenotipo característico y quiere identificar qué cambios en el DNA son responsables de ese fenotipo característico. Entonces ahora se está haciendo porque las nuevas tecnologías de secuenciación del DNA permiten hacer eso. Entonces es una respuesta muy moderna, pero sí, o sea, ya se está haciendo eso, se está empezando a hacer eso. Hay como un debate ético, pero en el futuro se podrá modificar, pues Bueno, pero eso ya es manipulación del genoma. La genómica comparativa, los resultados que se obtienen con genómica comparativa seguramente van a dar información para ese tipo de modificaciones en un futuro del genoma. Sí. Eso sería, no podría servir también, digamos, si uno sabe que el simio es muy parecido al humano, hacer experimentos y ver cómo reacciona el simio.
¿Cómo te llamas? María. María. Acuérdense de María en el examen. ¿Para qué sirve la genomía comparativa? María, Gloria, simios. Lo que pide la pregunta, ok. Lo que pasa es que, bueno, si el simio es muy similar al humano, uno puede hacer experimentos y ver cómo reacciona el simio para saber también cómo puede... Que si el simio es muy parecido al humano, se podrían hacer experimentos en el simio para ver cómo reacciona y así saber cómo va a reaccionar en nosotros. Pero O sea, si por genómica comparativa uno identifica que el genoma del simio, o alguno de los grandes primates, es muy parecido al de nosotros, pues el simio es un buen modelo para investigación biomédica donde no se usan humanos, sino que se usan animales. ahí es ¿Sí? lo de genes ortólogos y parálogos. Esa es la cosa que tiene que ver con genes ortólogos. Ya vamos a discutir esos conceptos que son un poquito difíciles de entender, que no son fundamentales para ustedes como médicos, pero se los voy a dar en una presentación. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación. Voy a tratar de ir despacio. Si al final vemos que nos estamos quedando cortos, me acelero un poquito o dejamos la presentación donde vayamos. Porque la idea es como, lo que se discutió ahora es básicamente la idea que yo quiero que les quede de qué es genómica comparativa. Creo que ustedes tienen claros los conceptos, lograron evaluar de qué se trataba la genómica comparativa, entonces vamos a ver en detalle ya esos conceptos, pero básicamente es eso que ustedes ya discutieron. Entonces, a manera de introducción, es algo de lo que ya dijo María, es una afirmación que se ha repetido muchas veces en los medios, donde se dice que los humanos compartimos el 99% del genoma con los chimpancés. Entonces, si ustedes se han preguntado alguna vez de dónde surge esa afirmación, pues es de estudios de genómica comparativa. En algún momento los investigadores tuvieron completo la secuencia del genoma humano, completa la secuencia del genoma del chimpancé, los compararon por técnicas de genómica comparativa y encontraron que el 99% de esa secuencia es idéntica entre humanos y chimpancés. ¿De dónde salió la secuencia del chimpancé? Esta fue publicada en Nature hace unos 10 años. El nombre de este chimpancé es Clint. Fue el chimpancé del cual se obtuvo la sangre, el DNA, para secuenciar el genoma del chimpancé. Este animal murió hace poco tiempo, murió de 24 años, que es más o menos la expectativa de vida de los chimpancés, y murió de falla cardíaca. ¿Han oído hablar de la falla cardíaca? Seguramente alguno de los abuelitos de ustedes tiene insuficiencia cardíaca congestiva o falla cardíaca. Si han oído, algún familiar de ustedes, de los viejitos, tiene esa enfermedad. Es una enfermedad de la cual mueren muchos seres humanos. No es raro que Clint haya muerto de una enfermedad por la cual morimos también los seres humanos, porque pues comparte el 99% del genoma, entonces uno esperaría que fuera muy similar las patologías entre humanos y chimpancés. Hay un término que se llama humance. Son los híbridos entre humanos y chimpancés. ¿Saben qué es un híbrido? Un híbrido es cuando dos especies se cruzan, se obtiene un individuo que generalmente es estéril. Esa es la definición de híbrido. Entonces este es Oliver, el humance más famoso de principios del siglo pasado, siglo XX. Humance, mezcla entre humano y chimpancé. Ustedes ven las características, es como César, el primer simio de, ¿cómo se llama esta película? El planeta de los simios, la última. Tiene cierta similaridad con César, no el profesor César, sino el chimpancé. Entonces, tenía ciertas características que hacían pensar que se podía tratar de un híbrido. Fue un chimpancé que fue cazado en África, en la región del Congo. Siglo XIX, siglo XX era muy frecuente que se cazaran chimpancés, se llevaran a Europa y se usaran como mascotas, como sirvientes en las casas, los vestían. Era una sociedad diferente, nadie va a aceptar ahora que se case un chimpancé para tenerlo en la casa, pero pues es cazar con Z, no era que se casaran, sino que lo cazaban, lo capturaban y lo llevaban a Europa. Entonces este Oliver tenía unas características particulares, tenía poco vello facial, la mandíbula no era tan proyectada como los chimpancés, más parecida a los humanos, las orejas eran puntiagudas, característica poco frecuente en los chimpancés, también poco frecuente en los humanos, pero lo más característico de Oliver era que le gustaba andar de esta forma. Ustedes cuando ven caminar a un chimpancé, él usa 4 puntos de apoyo, las 2 patas y las 2 manos. A Oliver le gustaba caminar en 2 patas como los humanos. Entonces en la época se pensaba que Oliver era un híbrido, un cruce entre humano y chimpancé. ¿Cuántos cromosomas tienen los humanos? ¿Alguien revisó en mi informática en los talleres cuántos tenía el chimpancé? 24 pares. O sea, tiene un par más que nosotros. Eso haría difícil un cruce, además de pues todas las condiciones éticas, así como cruza un hombre con un chimpancé.
pues hace difícil la presencia del híbrido. El que esté más interesado en la historia de Oliver, aquí hay un vínculo en YouTube. Creo que National Geographic hizo un especial sobre Oliver. Entonces ahí está la primera parte y la segunda parte está con subtítulos en español. Al que le interese simplemente buscan mono humano Oliver en YouTube y les aparece toda la historia de Oliver. No me les tiro la sorpresa al final porque se hicieron estudios de genómica comparativa para ver si realmente era un híbrido o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Que si era un híbrido o no? Los rusos trataron de hacer híbridos, tampoco lo lograron, entre humanos y chimpancés. Es interesante esa historia, el que quiera mirarla por YouTube. Bueno, entonces vamos a ver algunos conceptos que les van a ayudar a entender de qué se trata la genómica comparativa y cómo funciona. Entonces el primer concepto es el concepto de sintenia. Nuevamente, conceptos nuevos, no se asusten, no se les va a preguntar el examen qué es sintenia. Es la primera vez que lo ven, el examen es por la tarde, seguramente la mayoría no tiene tiempo de fijar esta información. La presentación les queda en la plataforma de ustedes, entonces si quieren revisarla después, ni siquiera hay necesidad de que apunten todo esto les va a quedar, les queda en la plataforma. Entonces el término sintenia se define tal y como está aquí en la diapositiva. Cuando uno compara cromosomas de especies diferentes y encuentra que los genes de esas dos especies se encuentran en el mismo orden y en la misma posición, se dice que esos cromosomas son sinténicos. ¿Entendieron el concepto? Ejemplo de sintenia, aquí está una comparación entre humano, que es la H, el primer cromosoma del humano, el segundo, el tercero, así sucesivamente, el X, el cromosoma Y del humano, comparado con uno de los grandes primates más cercanos a nosotros, que es el chimpancé, o sea, la misma especie de CLIN, del cual se obtuvo la secuenciación de ese genoma. Ustedes más o menos ya están familiarizados con cómo se ve un cromosoma cuando se representa de esta forma. Cuando ustedes pidan un cariotipo a un paciente, cuando ya están haciendo la práctica clínica, probablemente se los van a reportar con algo parecido a esto, pero real, o sea, fotos reales de cromosomas del paciente, pero se los van a organizar más o menos de esta forma, los cromosomas del más grande al más pequeño. Cromosoma X siempre se pone al final, si es una mujer 2X al final, si es un hombre XY al final, pero más o menos van a ver algo así. Tómense un minuto, 30 segundos, para ver qué conclusiones pueden sacar de esta representación gráfica de los cromosomas de humano comparado con los de chimpancés. Es claro que hay sintenia, ¿no es cierto? Prácticamente son idénticos, pero ¿qué cosas interesantes podrían sacar ustedes de esa observación? Primera conclusión, ¿cuál es? O sea, hay diferencia en el tamaño de los cromosomas, pero es una diferencia más bien pequeña, ¿no es cierto? Son muy parecidos, o sea, como que si ustedes ven el cromosoma 1 de nosotros, de los humanos, con el cromosoma 1 de los chimpancés, es muy parecido. Aquí es más pequeño, en algún momento cuando nuestras especies se separaron, ocurrió algún rearreglo en este cromosoma 1, este material genético se perdió, se fue a otro cromosoma. Si ustedes se fijan en las bandas, que cada banda representa como el tipo de tinción característica, en este caso representan los genes que se encuentran ahí, ustedes ven que prácticamente hay un paralelo entre el cromosoma humano y el chimpancé. Esto es donde se saca que el 99% de nuestro genoma se parece al de ellos. ¿Qué otra conclusión interesante pueden sacar ustedes de ahí? ¿Cómo? Sí. Porque los tienen. Algo bien interesante. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos 46 cromosomas y los chimpancés tienen 48. En algún momento, nuevamente, esa separación evolutiva entre chimpancés y humanos, los ancestros de los humanos, puede ser que conserváramos este único cromosoma 2, mientras que algún ancestro del chimpancé tuvo una ruptura cromosómica que hizo que de un cromosoma salieran dos cromosomas. Lo que hay que definir es cuál de estas dos características es la ancestral, o sea, cuál tenía el ancestro común entre el chimpancé y el humano, si tenía estos dos o si tenía este así. ¿Cómo harían ustedes eso? ¿Cómo harían ustedes para identificar cuál de estas dos características es la ancestral, o sea, la que se pudo heredar de nuestro ancestro común entre el simio y el chimpancé? Muy fácil, pues se coge ese ancestro común, se le hace el cariotipo y se ve si tiene un cromosoma 2 o tiene dos cromosomas que reemplazan a ese cromosoma ahí. ¿Qué problema tiene eso? Que ese ancestro común no existe. O sea, desapareció en el proceso de la evolución. Ustedes han oído hablar de eslabón perdido. O sea, no se conoce ese ancestro común, no hay evidencias ni de fósiles, mucho menos de muestras biológicas de ese ancestro común de los primates, para saber cuál era el ancestro de él. ¿A quién se le ocurre, si no tenemos ese ancestro común, qué más se podría hacer? ¿Contra qué más se podría comparar? ¿Sí?
Cogemos todos los primates, comparamos los cromosomas, vemos cuál es el más frecuente y probablemente el más frecuente es el ancestro común, ¿no es cierto? No tengo la respuesta a eso, el que esté interesado en eso puede buscarlo, puede hacerlo. Ustedes ya saben cómo buscar cromosomas, pueden verificar cómo es el cariotipo de todos esos primates y ver cuál podría ser el ancestro común. Otra cosa interesante, miren los cromosomas X y Y, que siempre hay ese contrapunteo entre hombres y mujeres. Comparen el cromosoma X de los humanos con el X de los chimpancés y el Y de los humanos con el Y de los chimpancés. El cromosoma X de los humanos es el mismo cromosoma X de los chimpancés, ¿sí? Mientras que el cromosoma Y de los humanos, el que está acá abajo, es diferente al cromosoma Y de los chimpancés. El cromosoma Y de chimpancé ha ido perdiendo genes, mientras el cromosoma Y de los humanos lo ha ido conservando. Otro concepto interesante aquí, hay una lucha evolutiva que no es una guerra como la guerra entre humanos, sino que se trata de selección natural entre el cromosoma X y el cromosoma Y. ¿A usted no le llama la atención que el cromosoma Y, que es importantísimo porque es el responsable de que existan machos en los mamíferos, sin machos en los mamíferos pues las especies se acaban, ese cromosoma Y no le llama la atención que sea tan pequeñito para ser un cromosoma tan importante? La razón de eso es que hay una lucha evolutiva entre el cromosoma X y el cromosoma Y. En algunas especies el cromosoma Y llega a ser tan pequeño que está a riesgo de desaparecer. En los humanos no tenemos ese riesgo, el cromosoma Y es un cromosoma grande, que aparentemente es saludable, que tiene pocas mutaciones, entonces probablemente no va a pasar eso. Listo. Entonces, ¿hay preguntas sobre el concepto de sintenia? Esta es una gráfica un poquito más complicada, simplemente para afianzar ese concepto. Voy a pasar rápidamente por esto. No sé si ustedes vieron FISH como técnicas de biología molecular en clase. No. Hibridización in situ. No, entonces saltémonos este concepto porque a la larga es la representación gráfica de sintenia en diferentes especies de primates y dos especies que no son primates, para comparar cómo han ido evolucionando los cromosomas. Pero este concepto es exactamente el mismo anterior, pero mostrado con FISH, que de pronto no vale la pena que se los cuente con detalle porque pues genera confusión. Entonces vamos a, ya con esta introducción, ya teniendo claro que es la sintenia, pues vamos a la definición que ustedes ya dieron de genómica comparada, simplemente está escrita en la diapositiva. Es el estudio comparativo de genomas de diferentes especies, puede ser 2, 3 o muchas especies. ¿Cuál es el objetivo de la genómica comparativa? Ya ustedes lo dijeron, la idea es saber algo particular de una de las especies. Si no se conoce algo de esa especie, se compara con otras y permite saber algo específico de esa especie. Y lo que ya mencionaron también, entender qué hace un gen a partir de todo lo que se sabe de su ortólogo en otra especie. Entonces aquí hay un concepto nuevo que es ortólogo. ¿Alguien sabe qué significa ortólogo? Más adelante se lo voy a definir, pero vamos, ¿sí? No estoy seguro, pero tengo entendido que ortólogo es como no sé si es un cromosoma o algo que va cambiando a través del tiempo. Cuando uno habla de ortología, en biología molecular se habla de genes. Entonces, realmente hablar de genes ortólogos, se puede hablar de genes ortólogos, pero el concepto clásico de ortología es cuando se habla de genes. Entonces, en lugar de decir cromosomas, decís gen y lo que vas a decir. Bueno, que son, digamos, genes que van cambiando a través del tiempo, o sea, que se van modificando con el tiempo. Y el otro que es, creo que es que no mantienen una misma evolución. No me acuerdo. ¿Alguien tiene está cerca, pero no es la definición correcta? ¿Alguien tiene una definición más clara de ortólogo solamente? ¿Sí? No, es más o menos lo mismo que dijo Sebastián, ¿no es cierto? Santiago, es más o menos lo mismo que dijo Santiago. ¿Qué vas a decir vos? Que son genes homólogos que han evolucionado con un gen ancestral común por especies. Esa es la definición que está en la presentación. Entonces ya la vamos a ver. Se la repetís en voz alta para que todos más o menos vayan pensando en eso, pero es la que está en la presentación. ¿Cómo es? Son genes homólogos que han evolucionado de un gen ancestral común por especialización. Ya vamos a definir eso y vamos a entender de qué se trata eso. ¿Qué datos se necesitan para hacer genómica comparada? O sea, para comparar genomas de diferentes organismos, pues es obvio que se necesita la secuencia de los genomas. Pero pues comparar la secuencia de los genomas no es suficiente, porque pues si se tiene un paralelo entre el genoma, entre la secuencia de diferentes genomas, pero para poder inferir información adicional se necesita tener cierta notación de esos genomas. Eso es lo que se conoce como los datos de genómica funcional.
La mayoría de las bases de datos con las que ustedes trabajaron a lo largo del semestre tiene datos de genómica funcional. Por ejemplo, la última que hicieron fue Ensemble. Ustedes ahí pueden ver que está todo el genoma, que están los genes, dice cuál es la función de cada uno de esos genes, dónde está la región promotora, cuál es la secuencia del RNA mensajero, cuál es la secuencia de la proteína, qué isoformas se han descrito, qué variantes de splicing se han descrito para ese gen. Eso es lo que se conoce como genómica funcional, o sea, cómo funciona el genoma. Es necesario o es útil tener toda esa información para poder sacar las conclusiones que uno espera obtener de la genómica comparada. Y pues otros datos biológicos dependiendo del tipo de pregunta de investigación que se quiera responder con esa metodología. Usos de la genómica comparada, ya ustedes los describieron también, es exactamente lo mismo que ustedes dijeron. Estudiar la historia evolutiva de los organismos, se compara el genoma de muchos organismos y de acuerdo a qué tanto se parece el genoma de un organismo con el otro, pues se supone que ese organismo está más relacionado filogenéticamente que otro organismo. Cuando yo les digo relacionado filogenéticamente es que se encuentra más cercano en la evolución, o sea, esas dos especies se separaron más recientemente si se compara con otra especie. Por ejemplo, humano, chimpancé y gato. Entre humano, chimpancé y gato, ¿qué par de especies está más relacionada filogenéticamente? Fácil, ¿no es cierto? Humano y chimpancé. Cuando uno lo hace así, pues es muy fácil. Inicialmente las relaciones filogenéticas se hacían por rasgos morfológicos. De ahí fue donde salió, por ejemplo, la clasificación de los primates. ¿Quién sabe cuáles son las características de los primates? O sea, ¿qué hace que uno diga, o que los taxónomos, la gente que se dedica a organizar los animales en el árbol de la vida, dice, determinado animal es un primate o no es un primate? ¿Qué creen ustedes que caracteriza a los primates? Nosotros somos primates. Camina en 4 patas. La mano y el pulgar oponible. 5 dedos y pulgar oponible. Hay otras características, pero esa es una de las más importantes. ¿Qué dijiste? Camina en 4 patas. No, hay primates que son arbóreos. Hay primates que pasan la mayor parte de su vida en los árboles. Entonces, pero realmente es el pulgar oponible. Los 5 dedos en la mano. Si ustedes ven las patas o las garras de un gato, no tiene pulgar oponible. Si ustedes ven las garras de todos, o las manos de todos los primates, todos tienen un pulgar oponible. Entonces, primero estudiar la historia evolutiva de los organismos, ya les muestro un ejemplo de eso, un ejemplo muy bonito. Siguiente, lo que dijo María, identificación y validación de especies modelo. O sea, si uno hace genómica comparativa y logra identificar que ciertos organismos, que son animales no humanos, son muy parecidos a nuestra genoma, pues nos permite validar esos organismos como modelos de experimentación, lo cual es mucho más cómodo. Trabajar con humanos es complicadísimo, porque un humano no lo puede obligar a comer algo, no lo puede obligar a tener un medio ambiente controlado, no lo puede obligar a reproducirse en el momento que uno quiera que se reproduzca. Éticamente no se pueden hacer intervenciones que la pregunta de investigación puede requerir, como sacrificar el animal en su juventud. Obviamente nada de eso se puede hacer con humanos, y pues trabajar con humanos es muy costoso. Entonces hay estas 3 características que explican brevemente cuál es la utilidad de trabajar con especies, con modelos animales de experimentación. La comodidad, son más baratos, y las limitaciones éticas existen, pero obviamente son menores que trabajar con humanos. Ustedes han oído que hay muchas campañas donde dice que por favor no, o bueno, la gente exige que no se trabaje con animales en experimentación biomédica, que no se ponen cosméticos en animales. Entonces hay limitaciones éticas que esas limitaciones éticas no hacen imposible trabajar con animales, hacen necesario que se tengan ciertos cuidados y ciertas consideraciones con los modelos animales con los que se van a trabajar. Ustedes, por ejemplo, la polémica que han oído con patarroyo, que está cazando, bueno, que el grupo de patarroyo caza a los aotus, que es un primate, en la selva de Perú, los hace pasar con colombianos, experimenta con ellos y los libera en la selva de Colombia. ¿Han oído de eso? Que a patarroyo, por ejemplo, ahora le impidieron cazar más aotus hasta que no... Esos son dilemas éticos con el cual al cual tienen que enfrentarse todos los investigadores para poder hacer investigación con modelos animales. Y finalmente, otra de las utilidades o de las aplicaciones de la genómica comparada, ya lo mencionaron, búsqueda de genes candidatos a partir de información en bases de datos. Obviamente hay muchas más aplicaciones, pero por ahora pues estas son las 3 más importantes y las que quiero con las que ustedes se queden. ¿Ya apuntaron a esta diapositiva? Les sugiero que la apunten. No, pero yo creo que la primera, estudiar la historia evolutiva de los organismos. Es solo una pregunta de esta clase. O 2, no sabemos. Yo no he visto el examen. Es más, yo no hice ninguna pregunta del examen. Si les va mal, no me culpan a nadie. ¿Listo? Bueno.
Ya varios tomaron fotos o se las pueden intercambiar por WhatsApp. Un ejemplo, diferencia filogenética. Este es el árbol moderno de los mamíferos. Así es como se organizan los mamíferos de acuerdo a resultados de genética comparada. ¿Qué hicieron los investigadores? Esta es una publicación en una de las revistas más importantes en ciencia, Science. Cogieron el genoma de muchos mamíferos, cada una de estas líneas es un mamífero diferente, y lo compararon y lo organizaron de acuerdo a los que más se parecían, los ponían juntos, y el que menos se parecía lo ponía más lejos. Esto se conoce como un dendrograma o un árbol, porque tiene forma de árbol. Acá estaría la raíz, y ustedes ven que van saliendo ramas. Las ramas siempre se bifurcan, o sea, se va yendo de dos en dos. ¿Dónde ubicarían ustedes a los humanos en este árbol? Pues donde estén los primates. No hay la foto de un humano, porque aunque ustedes no lo crean, en ciencia los humanos no son el eje. En medicina sí, pero en ciencia hay mucha gente que no está interesada en los humanos. En medicina pues obviamente todos estamos interesados en investigar en humanos, pero pues por ejemplo la gente que trabajó con esto pensó que la mejor representación de los primates era un mono de estos. Esto por ejemplo es un mono, seguramente es un mono arbóreo por la cola, es una cola prensil, pero tiene su pulgar oponible, lo que lo hace un primate. Entonces, este clúster o este agrupamiento de aquí, o sea, este conjunto de ramas del árbol, representa a los primates. Aquí están todos los primates conocidos, o bueno, los que se utilizaron en el estudio. Yo no alcanzo a ver, pero digamos que el humano es este, me parece que aquí dice Homo sapiens, no estoy seguro, pero digamos que el humano está ahí. O sea, este es el agrupamiento o el clúster de los primates. ¿Cuántas ramas principales ven ustedes en ese árbol? Si yo les pregunto cuántas ramas tiene, pues tiene tantas ramas como organismos se estudiaron. Pero si les pregunto las ramas principales, yo estoy de acuerdo con decir 3. O sea, si miramos el árbol más o menos a este nivel, salen 3 ramas. Esta rama de aquí, donde está este animal que seguramente ustedes reconocen, el ornitorrinco, es un grupo de animales donde solamente se han descrito 3 tipos en ese grupo, y la característica de esto es que son mamíferos, pero se reproducen por huevos. Miren ustedes que es la primera rama que sale. Estos son los mamíferos más antiguos que existen sobre la Tierra. Son los que menos se parecen a todos los demás mamíferos, y es la primera rama que sale. Pues claro, un mamífero que se reproduce por huevos, es muy fácil pensar, listo, este es el más antiguo, pues tiene el mismo tipo de reproducción que tienen las aves, que tenían los reptiles, que tenían los dinosaurios, pues probablemente es uno de los tipos más antiguos de mamíferos que hay. Hay otra rama, que es la rama de los marsupiales, que son todos estos animales de Australia y algunos animales del Nuevo Mundo, que la característica es que tienen un marsupio. ¿Saben qué es un marsupio? La bolsita donde terminan de criar a las crías, ¿sí? Entonces, estas crías salen más o menos en estado embrionario, no, en estado fetal, todavía no tienen la piel completamente formada, no pueden vivir separadas de la madre, ellas reptan o se arrastran hacia el marsupio, allá se pegan del pezón del animal que está dentro del marsupio y terminan de crecer en el marsupio. El otro grupo de animales son los placenta, o sea, ya son animales que tienen placenta, ahí estamos los primates. Todos saben qué es la placenta, ¿no es cierto? Cosas interesantes, ¿dónde están los delfines? Que todo el mundo dice que los delfines son muy inteligentes, que es una evolución posterior a nosotros los humanos. Los delfines están ubicados aquí, los mamíferos marinos, estaban más cercanos a la cebra, al murciélago, a la hiena, no sé qué otros animales sean estos. No sé qué animal es esto. Un mapache, listo, al mapache. Mientras que nosotros los primates, que es este pequeño grupo de aquí, nos parecemos más a este otro grupo de aquí. ¿Qué animales ven ustedes en este grupo de aquí? El ratón. Uno de los mamíferos que más se parece a nosotros son los ratones. Esa es la razón por la cual... Sí, no creo. ¿Todavía hacen eso? Bueno, esa no es la razón por la cual el segundo ratón, es la razón por la cual los ratones son un muy buen modelo de experimentación biomédica. Si no le interesan los humanos, obviamente no es lo mismo, pero es un modelo que se aproxima a lo que pasa con los humanos, es más pequeño, más barato, vive 3 años, los dilemas éticos son menores. Y bueno, no sé qué animales son estos. Ah, bueno, tiene un elefante y eso imagino que son los hormigueros y otras cosas. Bueno, filogenia molecular, dinámica comparativa. Identificación de organismos modelos. Entonces, cuando se hace genómica comparativa, estos ya son detalles técnicos, no se angustien por esto, simplemente para que ustedes vean qué hay que tener en cuenta cuando se van a comparar 2 genomas. Ustedes no van a comparar 2 genomas o más genomas, probablemente nunca en su vida.
Pero pues estas son las cosas que tienen en cuenta, bueno, la mayoría de ustedes, algunos de ustedes probablemente sí. Estas son las cosas que se deben tener en cuenta cuando se comparan genomas, que es lo mismo que ustedes vieron cuando se alineaban secuencias. Cuando uno compara genomas, básicamente lo que está haciendo es lo que ustedes ya saben hacer, alinear secuencias de ADN. Obviamente el problema tiene una magnitud mayor, porque ya no se están alineando pequeñas secuencias o secuencias de un gen, o de una proteína o de un RNA mensajero, no sé qué ejemplo usan ustedes en el taller, sino que en este caso se está alineando todo el genoma de diferentes organismos. Entonces, desde el punto de vista computacional, es complicado, o sea, requiere memoria. Alinear genomas no se puede hacer en un computador de los de mesa, se requiere un supercomputador. No sé si ustedes leyeron la noticia, pero ahora en Colombia, en Manizales, acaban de inaugurar un supercomputador para hacer este tipo de análisis. Es un proyecto financiado por Conciencias, de investigadores de la Universidad Nacional y unos de la Universidad de Manizales, que van a prestar ese servicio, por ejemplo, para alinear genomas, para hacer genomía comparativa. Entonces hay que tener en cuenta la longitud del gen, porque si uno tiene un gen en una especie que tiene esta longitud, 1000 pares de bases, y en otra especie tiene 2000 pares de bases, pues ahí hay una dificultad, porque está tratando uno de encajar dos secuencias de longitud diferente. ¿Alguien sabe cómo se soluciona eso? O sea, cuando ustedes hicieron alineamientos, ustedes veían que probablemente una secuencia era más corta que otra, no eran exactamente la misma longitud. ¿Cómo se soluciona eso desde el punto de vista del alineamiento? Se hace un cortecito y la más corta se corta, se separa para que tenga más o menos la misma longitud. Obviamente se corta, claro, para que al generar esa brecha o ese espacio en la más corta va a tener una longitud similar a la otra. Obviamente no se corta en cualquier lado. El programa de alineamiento identifica dónde es donde no se parece o qué parte tiene la larga que no tiene la corta, ahí se corta y se le da ese espacio. Vamos a ver un ejemplo de eso ahora. Está el problema de los exones y los intrones. Ustedes ya vieron eso cuando vieron los genes. Los exones son corticos, los exones tienden a ser mucho más largos. Desde el punto de vista de evolución, ¿qué región del gen creen ustedes que evoluciona más rápido? Cuando les digo que evoluciona más rápido es que se diferencia más rápido entre las diferentes especies a lo largo del tiempo. ¿Los exones o los intrones? Los intrones, ¿por qué? No, los intrones son más largos. Eso es cierto, pero ¿por qué los intrones evolucionan? Esa es la primera parte de la respuesta. ¿Pero qué más? ¿Qué significa que los intrones se eliminen del RNA maduro? Que no van a codificar. Entonces, si hay algún cambio en el intrón, no va a tener una repercusión en el fenotipo de ese organismo, porque se va a eliminar. Entonces, ¿ustedes creen? Ustedes han visto los X-Men. Ustedes piensan mutación benéfica para los organismos y genera unas características. Eso no es cierto. Ustedes van a ver muchos mutantes en su vida, pero la mayoría, les aseguro, todos esos mutantes van a estar enfermos. ¿Quién me da un ejemplo de un mutante enfermo? La progeria, el cáncer, la hemofilia, la condroplasia, todas las enfermedades genéticas son, obviamente uno le dice a la persona, usted es un mutante, pero esa persona tiene una mutación y esa mutación está haciendo que su fenotipo sea normal desde el punto de vista dañino. Es muy raro que una mutación genere un fenotipo benéfico. ¿Hay mutaciones con efectos benéficos? Un ejemplo de una mutación con efecto benéfico. Las mutaciones que se fijan con la evolución. Nosotros estamos aquí hablando de genómica comparativa por mutaciones benéficas que permitieron que nuestro cráneo fuera más grande, que nuestro cerebro creciera, que el área de Broca, que es el área que regula el lenguaje, creciera, se desarrollara más y pudiéramos hablar, que nuestra faringe sea más larga que la de cualquier otro primate y nos permita vocalizar y emitir sonidos que después se convierten en palabras. Entonces, todos nosotros somos el resultado de mutaciones que poco a poco se fueron acumulando y fueron benéficas para la especie. Pero las que ustedes van a ver, o sea, eso desde el punto de vista de una escala temporal evolutiva, estamos hablando de millones de años. Las mutaciones que ustedes van a ver en su práctica normal son mutaciones deleterias, o sea, son daños en el gen que producen un fenotipo anormal. Todas las enfermedades genéticas se deben a mutaciones. Bueno, hay que tener en cuenta la localización del gen, por ejemplo, qué genes se encuentran alrededor del gen que se está estudiando, ese alineamiento, para, por ejemplo, identificar las centenias, la localización del cromosoma, que está orientada más o menos en lo mismo. Estos son detalles que tienen en cuenta las personas que trabajan en genómica comparativa.
Más detalles, ya ustedes conocen herramientas, simplemente para que ustedes vean las herramientas, algunas de las herramientas que se usan. Con BLAST no es la mejor herramienta para hacer alineamientos, pero es la herramienta de alineamientos que ustedes conocen. Si ustedes quieren alinear un genoma con BLAST, queman el computador. O sea, BLAST no está diseñado para eso. Hay otras herramientas que están orientadas a ese tipo de alineamientos, pero funcionan de una manera muy parecida a BLAST. ¿Sí? Sí, pero está entre BLAST y ¿Quién responde? ¿Cómo te llamas? A Juliet. Juliet. No conozco el examen, pero me suena que esa podría ser una pregunta del examen. ¿Qué diferencia hay entre BLAST y ClustalW? Esa es buena pregunta, ¿no? ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Sí? BLAST permite hacer alineamientos. BLAST es una herramienta de alineamientos locales, está bien. ¿Qué más? Las dos comparan porque son programas de alineamientos y los programas de alineamiento sirven para comparar secuencias. Pero ClustalW, ¿qué diferencia tiene con BLAST? No, a los algoritmos, son algoritmos, no les importa cuál es el origen de la secuencia. Uno le puede meter una secuencia de letras, uno le puede meter lo que quiera y ellos la alinean. Diferencia entre BLAST, no creo que les pregunten, está como muy complejo, ¿cierto? Pensé que le iban a responder más fácil. Pero diferencia entre Clustal y BLAST. ¿Qué hicieron ustedes con BLAST? El uso de BLAST es el que, ¿cómo te llamas? ¿Byron? Brian. No, pero Brian Pérez o Brian algo así, ¿no es cierto? ¿Y tu apellido? Ramírez. O sea, Brian Ramírez. O Brian. No tiene derecho a llamarse como quiera. Bueno, ¿en tu casa te dicen Brian? ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, lo que dice Brian es que con BLAST ustedes pueden, básicamente el uso de BLAST es búsqueda de una secuencia corta en una base de datos grande. La fortaleza de BLAST es la rapidez. O sea, el algoritmo que usa BLAST es un algoritmo probabilístico. O sea, BLAST no busca exhaustivamente en toda la base de datos, sino que usa una aproximación probabilística donde al final le da a uno una probabilidad de qué tanto se parece la secuencia que uno está buscando con secuencias determinadas de la base de datos. No sé si vieron eso así, pero así es. De eso se trata BLAST. ClustalW permite hacer alineamientos locales y globales de varias secuencias. O sea, BLAST es una secuencia contra una base de datos grande. ClustalW permite varias secuencias alinearlas simultáneamente. O sea, ClustalW está más cercano a genómica comparativa de varios genomas que BLAST. ClustalW no tiene la potencia, o sea, necesita una memoria, una capacidad de cálculo muy grande para comparar genomas. Es útil para secuencias cortas. Pero si uno quiere comparar genomas, usa herramientas similares a ClustalW. Bueno, está el problema de las secuencias no codificantes. Me imagino que ustedes pueden pensar por qué. Son secuencias que pueden mutar o evolucionar mucho más rápido, que pueden cambiar de posición en el genoma. ¿Ustedes han oído hablar de los transposones? Entonces, es complicadísimo porque hay regiones que se mueven en el genoma. Entonces, cuando uno compara un genoma con otro genoma, esas secuencias se movieron. Entonces, es mucho más difícil el alineamiento. Hay que tener en cuenta patrones evolutivos, o sea, la velocidad con la que evolucionan las secuencias. Es lo mismo que estamos mencionando. Hay secuencias que evolucionan más rápido, otras que evolucionan más lento. Ya ustedes lo dijeron, por ejemplo, los intrones evolucionan rápidamente, los exones evolucionan lentamente. Los genes, hay genes de evolución rápida y genes de evolución lenta. ¿Quién me da un ejemplo de un gen de evolución lenta? Que ustedes pensarían, este gen tiene muy pocas modificaciones a lo largo de toda la evolución. O sea, ¿cuál? Para fenotipos, como tal, humano. Si fuera así, la evolución no sería posible porque entonces... Pero, o sea, ellos que obviamente no evolucionan tan rápido como un intron en una secuencia no codificante. Pero si estamos hablando de genes que están relacionados con fenotipos, o sea, genes codificantes, gen RNA mensajero, bueno, genes que se expresan gen RNA mensajero, ¿qué tipo de genes evolucionan más lentamente comparado con otros genes que pueden evolucionar más rápidamente? En otras palabras, si nosotros comparamos el genoma de todos ustedes, ¿en cuáles genes ustedes encontrarían que es el mismo gen en todos ustedes y qué gen puede ser diferente en algunos de ustedes?
que ustedes lo pueden ver en el fenotipo. Por ejemplo, el color de piel de ustedes va desde un blanco, eso tiene un nombre, no me acuerdo, Fitzpatrick. Fitzpatrick es la graduación del color de la piel. Desde un Fitzpatrick 1, que es negro, a un Fitzpatrick 5, que son los pelirrojos que se exponen al sol y se ponen colorados, que no se broncean. Entonces aquí hay gente que es Fitzpatrick 4 a Fitzpatrick 1. O sea, la variación de los genes que codifican el color de la piel en los humanos tiene una evolución relativamente rápida, porque ustedes ven que es muy diferente entre ustedes. ¿Qué esperaría gen que fuera exactamente igual en todos ustedes? Bueno, entre todos ustedes y entre los perros que tienen en la casa, los gatos, los ratones que a veces se les meten, los insectos, ¿qué gen creen ustedes que sería exactamente igual en todas las especies? Los genes vitales para funciones vitales del organismo, ¿como cuáles? Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina es como intermedio, o sea, evoluciona con una velocidad intermedia. Hay unos que evolucionan todavía mucho más lentamente. ¿A quién se le ocurre? Genes relacionados con respiración celular, o sea, los genes mitocondriales tienen una evolución más lenta. Otro proceso biológico que tuviera genes de evolución muy lenta. ¿Ustedes? ¿Alguno que se les ocurra? ¿No? ¿Vos? Sí. Un gen de evolución lenta. Por ejemplo, los genes que codifican para RNA ribosomal, para RNA transferencia. El proceso de síntesis de proteínas es el mismo en todos los organismos. Los mismos genes, el mismo código genético. Si todos los organismos vivos sobre la Tierra tenemos el mismo código genético, pues todos nuestros RNAs de transferencia probablemente van a ser muy parecidos. Son genes de evolución lenta.